Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros podescuchas. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez para platicar con Ana Ludlow. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a ustedes y a Neryu por el espacio. La verdad es que estoy muy contenta de poder estar este día para conversar juntos. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Oye, pues me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote, y bueno, pues quién mejor que tú, ¿no? Que nos platiques un poco quién es Ana Ludlow. Por otro lado, pues, ¿qué es lo que te ha inspirado a adentrarte a este tema que es el sector energético? No sé si haya habido por ahí dentro de tu historia algún evento o alguna experiencia en particular que te haya marcado, ¿no? Cuéntanos un poquito más de cómo ha sido este camino. Pues, empecé mi carrera profesional en la energía y en aquel entonces, hace 25 años, pues no era como un sector del que se platicara mucho. Yo siempre digo que fue el destino el que me llevó a este sector de la energía, pero la verdad es que lo agradezco porque lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, ¿quién soy? Pues soy una mamá de dos jóvenes, ya no son adolescentes, 18 y 16 años. Mi hijo mayor ya está por entrar a la carrera. Entonces es una etapa nueva, también muy padre. Pero bueno, me he dedicado a trabajar en el sector energético pues prácticamente desde que me gradué. Yo me gradué en diciembre del 99 y en enero del 2000 entro a esta empresa que antes no se llamaba Engie. Yo arranqué mi carrera en Querétaro y ahí la entidad legal era Tractebel Ligac. Y lo que me llamó la atención en aquel momento cuando vi la vacante en la bolsa de trabajo de la universidad era que traía un montón de documentos que había que leer y venían por ahí unos compromisos que estaba adquiriendo la empresa de inversiones. Y leyendo un poco y entendiendo cuál era el reto, pues se acababa de abrir prácticamente el mercado de la energía a la participación de los privados y justo se habían ganado esas licitaciones públicas internacionales. Entonces era arrancar un negocio nuevo, había que estar en campo, o sea, la posición para la que yo me estaba postulando era de mercadotecnia, pero la condición era que tenías que estar 3 meses en campo. Participamos tres compañeros de la universidad, de distintas carreras, de distintos años, de generaciones, digamos, pero la idea era que el que vendiera más contratos de clientes residenciales en campo era quien se iba a quedar con la posición. Y en aquel momento me acuerdo que mi mamá me hacía mucho challenge porque pues había que salir a la calle, tocar las puertas, es el famoso canvaseo, ¿no? Donde tienes que explicarle a los clientes qué es el gas y todo eso. Entonces me decía, hija, para vender gas, o sea, de puerta en puerta, no tendrías que haber hecho una carrera. Y yo le decía, ma, es que esto está padre, o sea, de verdad creo que voy a aprender muchísimo de este proceso. Y aunque había mucho reto de ya regrésate a la casa que estás haciendo ahí, la verdad es que a la larga, ¿no? Cuando veo los resultados, pues estoy muy contenta de lo que ocurrió. Y pues aquí estoy, o sea, sí, sí fue la que generó en aquel momento más contratos, aprendí un montón, me encantó ese contacto con la gente, entender realmente cuáles eran sus preocupaciones, porque al final el gas natural es algo de lo que no se habla mucho en medios masivos y creo que eso nos ha faltado un montón a todo el sector platicar sobre los beneficios que conlleva, la calidad de vida que genera, ¿no? En las comunidades, en las colonias. Y entonces se hace como un trabajo hormiguita que pues está muy padre porque te permite mucha conexión con las comunidades y donde arrancó, ¿no? El proceso de estar dentro del sector energético. Y de ahí pues ha habido un montón de cosas en mi carrera profesional. La verdad es que estoy bien agradecido con la empresa porque realmente me han permitido ir creciendo hasta la posición que hoy día ocupo como vicepresidenta, parte del comité de dirección, en el reto, ¿no? De asuntos gubernamentales y sustentabilidad, que además es súper lindo. Y en aquel momento empecé, ¿no? A tener ese primer contacto con la responsabilidad social corporativa sin que tuviera yo en mente que ese era su nombre y que a la larga lo entendería yo como el concepto de sostenibilidad, pero que me encanta y que es lo que me hace levantarme cada día con las ganas de hacer algo diferente y de apostar porque realmente creo que estamos haciendo algo positivo por nuestro entorno. Y ese es un poco de quién soy y cómo llegué aquí y lo que me he encontrado en el camino. Qué increíble, Ana, esa historia está muy buena de cómo empezaste Gracias. tocando puertas, está increíble. Sí, Oye, sí. y bueno, tienes una carrera de más de 2 décadas. ¿Nos podrías compartir igual un poco de cuáles han sido tus mayores desafíos y cómo los superaste? Sí, creo, con mucho gusto. Creo que el primero fue cuando se generó la fusión entre las dos empresas que estaban aquí presentes en el país. Yo entré a la organización con Suez, que es una empresa belga, y había otra empresa aquí en México que era Gas de France.
los dos tenían 3 distribuidoras y en el 2008 ambas empresas deciden a nivel internacional hacer una fusión. Y eso la verdad es que no entendía yo lo que implicaba hasta que me tocó estar en el medio y fue una linda experiencia, pero en el momento un desafío bien, bien importante. Entonces, lo primero que pasó es que dijeron, todos los que están en posiciones de gerencia tienen que ir a presentarse a México a hacer un assessment de 8 horas. Y yo decía, ¿pero qué es eso? Y bueno, nos hicieron exámenes de todo, ¿no? Empezando por psicométricos de conocimientos, teníamos que generar presentaciones, casos de estudio, bueno, total que sí, era literal, ¿no? Era un proceso de 8 horas y después de eso decidieron quiénes eran los que se iban a quedar en las distintas posiciones, fue como una reorganización. Y en aquel entonces mi jefa era Felisa, que hoy justo está nuevamente como country manager de nosotros y como mi jefa nuevamente, ¿no? Por segunda ocasión. Y yo acababa de sacar mi crédito hipotecario. Me acuerdo que hace como 6 meses antes de todo este proceso me acerqué y le dije, oye, ¿cómo voy? ¿Crees que las cosas vayan bien? Porque yo nunca me he comprometido a tener una deuda, pero ya quiero como que sacar mi casa. Acababa de nacer mi segundo hijo, tenía como 9 meses de haber nacido. Y me dijo, no, todo bien, o sea, estoy muy contenta con tu trabajo, tranquila, tú saca tu crédito. Y bueno, después de este proceso en el 2009 me avisan que me tenía que mover a la Ciudad de México, que habían decidido que me estaban dando la oportunidad de convertirme en directora comercial de las 6 distribuidoras y que tenía que moverme a la Ciudad de México. Y yo siempre hago la broma de que salí de Ranchuca, porque mis papás son de Pachuca Hidalgo, y ahí crecí, o sea, hasta los 17 que me moví a estudiar, ahí vivía. Y le digo que llegué a Pueblétaro, ¿no? Que para mí era así, wow, la gran ciudad, impresionante. Y cuando me tuve que mover a la gran ciudad, ahí sí fue un reto bien complejo. Entonces tenía yo un montón como de miedo, de dudas. Tenía 30 años, tenía que decidir qué iba a hacer con mi familia. Entonces en aquel momento hablé con mi esposo, le dije, ¿qué hacemos? O sea, esto creo que es una buena oportunidad, pero mis hijos estaban pequeñitos. Gracias a Dios soy hija única, entonces mi mamá vivía en Querétaro y me ayudaba con los pequeños mientras estaba yo en la casa. Me dijeron, pues vete, o sea, prueba, ve estos 6 meses cómo te sientes y, o sea, vamos viendo si ya nos movemos, que terminan los niños el ciclo escolar y todo. La verdad, no aguanté sin mis hijos, ¿eh? O sea, fue la primera parte complicada. Yo salía los viernes corriendo de la oficina, regresaba los lunes en la madrugada para pasar más tiempo con ellos, pero no aguanté más de un mes. Entonces me terminé llevando a los niños y a mi mamá a la Ciudad de México y empezamos a vivir ahí. Y bueno, después de todo este tiempo y salvo 2 años que he estado en Estados Unidos, he estado en la gran ciudad, ¿no? Aprendiendo y disfrutando. Pero fue un desafío porque al final tenía yo que consolidar dos culturas y eran empresas muy fuertes, con creencias súper profundas y que no en todos lados eran compatibles. Entonces fue un súper reto tratar, ¿no? De consolidar, o sea, entender los procesos, cómo lo podíamos homologar, hacerlo más eficiente. Al final, creo que resultó bien. Ya nadie habla de esas antiguas marcas, ¿no? Porque antes decían, tú eres de Maxigas, tú eres de Tractebel, ahora creo que ya hace años que no he escuchado algo así, pero es un proceso de cambio de cultura bien complejo y que te toma mucho tiempo. Entonces creo que fue uno de mis principales desafíos y creo que yo a una edad muy temprana, ¿no? Que me tocó ocupar una dirección corporativa, pero que me llenó de muchos aprendizajes. Y yo creo que el segundo fue cuando me dieron esta posición, pues haber participado dentro de un programa de desarrollo de carrera que está dentro del grupo, entonces es Boosters, así le llaman al programa, y tiene como distintas categorías y vas creciendo, ¿no? Durante los distintos años y te van preparando para ocupar nuevas posiciones. Entonces mi intención pues ha sido siempre ocupar el puesto de liderazgo de la empresa y cuando hubo cambios en la organización, estaba yo muy contenta en el lado comercial. La verdad, la mitad de mi vida he estado en operaciones y me encanta porque ahí las cosas suceden en el momento, todo ocurre rápido, puede resolver, hay mucha adrenalina, ¿no? Todos los días. Y la otra parte, pues prácticamente en comercial, muy en contacto con los clientes industriales y yo pensaba que era mi máximo, o sea que no había nada que podría hacer yo que me hiciera más feliz. Entonces, cuando me dijeron, Ana Laura, para poder crecer, tu siguiente reto es tener el contacto con los stakeholders externos, con los grupos de interés externos. Ya conoces a los clientes, pero falta la parte de gobierno, la parte de comunidades. Entonces, hay esta oportunidad y te proponemos moverte, ¿no? A esta área de asuntos gubernamentales. Y dije, ¿yo qué? O sea, estaba yo a un pasito, no faltaba poco para que el que era mi jefe en la parte comercial se moviera. Entonces, sabía yo que estaba en su plan de sucesión. Entonces, era decidir dejar algo en donde yo me sentía segura, ¿no? Que iba a haber un crecimiento, pero no el que estaba yo esperando, o intentarlo en algo completamente nuevo
que iba yo a tener que aprender en un momento complejo, porque estábamos justo pues en ese estire y afloje de entender lo que estaba buscando la nueva administración. O sea, voy a cumplir apenas 2 años en este puesto. Y pues me decidí a tomar el reto y dije, bueno, no es la primera vez que he aprendido cosas. No soy ingeniera y me tocó aprender toda la parte de operación y mantenimiento, tanto de electricidad como de la parte de gas. Entonces dije, va, o sea, las cosas pasan por algo y cuando se te da una oportunidad, lo que he aprendido es que hay que tomarla. Y dije, pues ahora ahorrar lo que siempre ando diciendo por ahí. Entonces tomé el reto y la verdad es que estoy inmensamente feliz. O sea, esta parte de sustentabilidad me ha llenado muchísimo, pero también el entender cómo funciona la parte de la administración pública, que respeto enormemente. La verdad es que no es sencillo estar del otro lado y muchas veces como privados tendemos siempre a criticar o a esperar que todas las cosas se resuelvan, a que vengan a pedirnos, haz esto, haz aquello. Y se trata de entender, ¿no? De ponerte en los zapatos del otro y comprender qué es lo que lo mueve, qué es lo que está buscando. Al final, todos buscamos lo mismo, o sea, queremos que México esté bien, que se desarrolle el sector sin dejar a nadie atrás. Entonces, creo que al final ha habido muchas coincidencias en entender también lo que hacen desde la administración pública y pues bien contenta. Bueno, o sea, siempre, o sea, lo que he aprendido es que siempre puedes estar mejor, aunque creas que ya habías llegado a un lugar donde te sentías muy bien. Perfecto. Oye, Ana, has construido y sin duda alguna, hoy día eres una de las caras de liderazgo pues más importantes en el sector energético de México. ¿Tú qué Gracias. opinas sobre los aspectos de liderazgo que deben de ser más cruciales, pues justo para ir construyendo este camino? Y por otro lado, quisiera preguntarte si a lo largo de este camino has integrado, no sé, la mentoría o bien tú misma, ¿no? Te has vuelto mentora dentro de tus equipos. ¿Qué opinas de esta parte y qué nos puedes compartir? Pues ha sido una evolución también en mi liderazgo. Hay un estudio que no recuerdo el nombre, pero que define un poco tu personalidad, ¿no? Y que la puedes definir o por figuras geométricas o por colores, pero es más o menos lo mismo. Yo empecé siendo azul. O sea, cuando yo hacía siempre las pruebas psicométricas en la prepa, siempre me salía que tenía que estudiar ingeniería en el primer lugar. Cuando les dije a mis maestros, ya mi papá, que no iba a estudiar ingeniería sino comunicación, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Le digo, es que eso es lo que quiero hacer, ¿no? Y para mí era como salir un poco de ese encuadre. Y así también entendí que funciona el liderazgo, es como una parte de ir adquiriendo nuevas habilidades. Entonces yo siempre he salido en la parte azul, o sea, sí soy muy estructurada, o sea, no puedo dejar esa parte de que me gusta conocer qué pasa, me gusta tener una rutina, me gusta tener números y datos para tomar decisiones, pero cuando vas evolucionando te das cuenta que hay cosas que tienes que ir adquiriendo y que tienes que ir aprendiendo. Entonces, es siempre importante el resultado, no te puedes quedar atorado en estar analizando todos los datos, no puedes olvidar a las personas, o sea, cuando te conviertes en un líder, cambia mucho a cuando eres un contribuidor individual, ¿no? Cuando eres un contribuidor individual puedes hacer muchas cosas para dar ese resultado, puedes estructurar tus procesos, puedes definir cómo vas a trabajar, pero cuando eres líder, no te puedes olvidar de los que están a tu alrededor. Y eso fue, yo creo que una de las enseñanzas que más me han marcado en mi vida cuando mi jefe, que me dio la primera oportunidad de crecer cuando estaba yo ahí en Querétaro, me dijo, bueno, ahora ya eres gerente, entonces tienes que entender que hay dos cosas importantes cada vez que tú llegues a un puesto nuevo a partir de ahora. La primera es que tus equipos tengan claro qué es lo que tienen que hacer y cuál es tu visión y que cuentan contigo para darles toda la seguridad de que pueden trabajar sin miedo y tomar las decisiones sin miedo porque tú los vas a respaldar. Y eso ha sido algo que he intentado hacer siempre y que estoy convencida que mueve a los equipos de una manera diferente, ¿no? O sea, los expertos al final son cada una de las personas que están acompañándote en ese trabajo y tú tienes que jugar un rol de facilitador. Y la segunda cosa que me dijo que también me ha marcado siempre es cada vez que llegues a un nuevo puesto, ve quién de tu equipo es quien te va a reemplazar. Y al principio, o sea, así como que yo no lo entendí así de inmediato, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta que cuando tú ayudas a crecer a las personas que están en tu equipo, ese crecimiento solito te va empujando a ti. Entonces eso me ha marcado y siempre que llego a una nueva posición, hablo con mi equipo, los conozco, porque también es importante saber que estás trabajando con personas, o sea, no es el responsable de no sé qué, el gerente de no sé qué, o sea, todos somos personas, entonces es importante conocer qué nos mueve,
qué es lo que te hace levantarte todos los días, para qué estás aquí, cuál es tu objetivo, qué problemas tienes en tu casa, etcétera. O sea, conocernos a nivel personal, conocer esas fortalezas que tiene el equipo y cómo esas debilidades o áreas de oportunidad lo podemos compensar entre todos los demás para realmente ser un equipo fuerte. Pero también preguntarles cuáles son sus ambiciones. Y ahora ya lo tengo como práctica, ¿no? O sea, siempre que estamos en ese proceso de retroalimentación, les digo, ¿te gustaría ocupar mi puesto? Y siempre es muy agradable ver la reacción, ¿no? Hay quien dice así como que, no, hombre, ¿cómo crees? Le digo, ¿por qué no? Estaría padrísimo. O sea, veo que tienes esta habilidad y esta otra y esta otra. O sea, lo que tienes que a lo mejor aprender es esto otro que hace falta, pero yo te puedo ayudar a desarrollarlo. Y entonces ya les explico que para mí es importante que siempre haya alguien listo para reemplazarme porque yo quiero seguir creciendo. Y entonces, si quiero seguir creciendo, siempre tiene que haber alguien listo para que lo que yo estoy haciendo lo pueda continuar haciendo alguien y no se desestabilice la organización. Y eso realmente es un proceso de crecimiento de equipo y me ha llenado también de muchas satisfacciones porque hoy gente que empezó a trabajar conmigo muy jovencitos han ido creciendo y ahora son vicepresidentes de operaciones de otras empresas muy grandes, directores regionales de las distribuidoras que tenemos dentro del grupo, chicos que estaban en el área técnica cuando yo llegué por primera vez a las operaciones en el Estado de México, que no habían concluido su preparatoria y que los estuve animando a, crece, o sea, échale ganas, abrimos un grupo para que pudieran estudiar la preparatoria los fines de semana, varios se inscribieron, ahora son ingenieros, han ocupado ya posiciones de gerentes y esa satisfacción de ver cuando la gente va creciendo y que de verdad, o sea, vale la pena porque igual a ti te va empujando, ¿no? A crecer y a ser una mejor persona, creo que ha sido uno de los procesos más satisfactorios. Entonces, para mí el liderazgo se ha convertido en eso, en acompañar a los grupos de trabajo, en convertirme ese facilitador que permite que las grandes ideas que tienen y los grandes proyectos que todos quieren desarrollar se puedan concluir. Y pues en el camino he encontrado personas que me han enseñado un montón y con los que he crecido muchísimo. Está súper bonito eso, Ana. Qué padre. Muchas gracias. Oye, y más o menos siguiendo en esa línea, ¿cuál ha sido el momento más gratificante o el logro que más te ha impactado o marcado, ¿no? Durante tu carrera hasta ahora. Pues creo que cuando estás en contacto con las comunidades y te involucras realmente con ellos al grado de entender sus necesidades y cuando te toca ir a entregar un proyecto y ves la carita de satisfacción de las señoras o de los niños cuando, por ejemplo, pueden llegar a tener agua potable. A veces creemos que cuando estamos aquí en la ciudad, nuestros problemas son trascendentes, ¿no? Que si el tráfico, que si las horas que pasan no sé dónde, que si la contaminación, pero hay mucha gente que vive una situación bien diferente, ¿no? Y que para ellos a lo mejor el poder tener acceso al agua o poder tener energía eléctrica, poder tener sus alimentos y conservarlos bien porque no tenían acceso a un refrigerador, cuestiones así, te abre los ojos a una realidad distinta. Entonces, me ha tocado ver proyectos que hemos desarrollado muy padres, que he tenido la oportunidad de acompañar a los equipos de relación con comunidades, por ejemplo, en Chihuahua, donde llega una bomba, ¿no? Que te permite extraer el agua potable, que ya no vas a tener que ir caminando por esa agua, que funciona con paneles solares y que literal, o sea, cuando abren la llave del agua, cambia la dinámica de una comunidad. Cuando estoy en esos momentos digo, ay, todo valió la pena. O sea, las broncas con los proveedores, las idas y vueltas con los de compras, todo el tema complejo, ¿no? Que tienes en tu día a día, dices, ahí vale la pena, o sea, definitivamente. Y también me preguntaban hace ratito que si yo he estado en proceso de mentoring, sí lo he estado, o sea, parte de ese proceso en la empresa con este programa de boosters te da acceso, ¿no? A poder tener mentores de muy alto nivel y que de verdad me han ayudado a evolucionar. Y entonces también me ha tocado a mí ser mentora. Y es un proceso también muy lindo, donde a veces siento que incluso aprendes más, ¿no? Que cuando estás tú como mentí. Porque a la hora de que tú tratas de compartir y de estructurar tus ideas y de cómo le digo que a lo mejor por aquí, por allá, también te va ayudando a crecer y a fortalecer esos conocimientos. Entonces he participado ya en varios procesos de mentoría y cuando hablas con las chicas y dices, oye, esto que me dijiste me ayudó, realmente lo puse en práctica y me cambió, o ya tuve el valor de decirle a mi jefe esto y ya ahora estoy en esta posición, o ya tengo este nuevo puesto, también me llena muchísimo de satisfacción. Entonces son de las cosas que más me han marcado en la vida profesional y también en la personal. Ana, uno de los temas
que está pues muy crucial en este momento es el tema de la brecha de género. Y creo que cuando lo llevamos a nuestro sector energía, pues nuestro sector probablemente es de los que menos buen puntaje va a lograr, ¿no? Tú has empezado a ser una vocal muy importante sobre todos estos temas. ¿Qué acciones concretas crees que son necesarias para empezar a fomentar un ambiente más inclusivo, más equitativo y bueno, también pues especialmente en las empresas, ¿no? Creo que es importante fomentarlo, pero también quisiera agregar ahí de una manera pues que sea responsable y coherente. Y creo que lo primero, y que les agradezco enormemente porque sé que ustedes también hacen muchos esfuerzos al respecto, es hablar de eso, que sepamos que hay un problema y que no estamos teniendo una representación adecuada de la realidad de la población, porque muchas veces he recibido comentarios de por qué obligan a que haya mujeres o las cuotas, eso es algo muy malo, no es el talento, es el género, y siempre lo he defendido mucho porque créanme que nadie como jefe pondría a una persona en un puesto que es importante solo porque es mujer u hombre. Siempre tienes que ver la capacidad. O sea, nadie se aventaría a poner a alguien que no te va a servir en tu equipo porque cumplas, ¿no? Con que ay, tengo que tener tantos hombres o tantas mujeres. Siempre lo que buscas es el talento, pero hay talentos en ambas partes. Y justamente creo que eso es lo que nos falta, o sea, de alguna manera promover, ¿no? Que haya siempre dentro de todos los procesos que nosotros hacemos para nuevas vacantes o cuando alguien deja la organización y tienes una posición abierta, de incorporar candidatas mujeres. Y hace tiempo era un tema con recursos humanos porque siempre decían, es que no hay. Y nos hemos dado cuenta que hay, y hay muchas. Lo que pasa es que a veces no hablamos también de las oportunidades que el sector energético le puede dar a las mujeres. Y de ahí que también he tratado de dedicar tiempo en explicar que hay todo un campo de trabajo enorme para cualquier carrera que estudies, o casi para todas. O sea, no voy a exagerar, pero casi para todas. O sea, si tú estudias derecho, hay un área en el sector energético donde te puedes desempeñar seguramente. Si estudias relaciones internacionales, también. Si estudias administración, también. Si estudias ingeniería, por supuesto, o sea, mil veces más, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades donde tú te puedes desarrollar como mujer en el sector energético y tenemos que hablar más de eso. Y por eso nos acercamos nosotros directamente a las universidades, hacemos estas series de charlas para que conozcan qué pueden hacer dentro del sector energético. Nosotros le llamamos ese programa Mujeres en Energía. Está dividido como en 4 etapas, pero uno es justamente esta vinculación, ¿no? El acercarte a las universidades, tener charlas con los chicos que están estudiando carreras que son afines al sector energético y hablarles de lo que pueden hacer dentro del sector. Pero no acaba ahí, digo, ya levantaste esa inquietud, ya la gente quiere saber qué puede hacer en el sector energético, hay que abrirle los espacios. Entonces, eso yo creo que es otra oportunidad que tenemos bien grande las empresas. Tenemos que buscar ver cómo generamos ese primer empleo, esa primera oportunidad de conocer el sector energético. Entonces, ahí también hemos puesto pues especial interés. Traemos 2 proyectos nosotros funcionando hoy día. Uno se llama Young Talent. Entonces, jóvenes que están terminando su carrera o que están recién graduados, que es su primera experiencia laboral, se generan proyectos específicos para que se incorporen dentro de las áreas y trabajen 1 o hasta 2 años dentro de este proyecto y que al final eso les sirva para poder decir en su CV, ya tuve la experiencia de estar trabajando en una empresa internacional en el sector energético. Y está el otro con Provecarios, que también es muy similar, pero que te permite hacer estas prácticas profesionales o los servicios que casi en todas las universidades es necesario y que ya te permite salir con algo de conocimiento y de expertise también en el área. Entonces, yo creo que concretamente son esas 3 cosas lo que puede cambiar la dinámica. Hoy realmente vemos números dramáticos, ¿no? Solamente el 24% del sector energético somos mujeres. Hay un enorme potencial de poder cambiar esa situación. Me da gusto que estoy empezando a ver que las cosas cambian. O sea, hoy realmente, y lo comentaba en otra entrevista, si tú evalúas cuáles son los proyectos de inversión más grandes en el país, son de empresas lideradas por mujeres. Y eso está padrísimo. O sea, Engie, una entre ellas, ¿no? Pero tenemos a México Pacific Limited, tenemos a TC Energy, tenemos a Sempra. Son mujeres quienes están liderando esas empresas y está padrísimo, ¿no? Porque también te permiten ver que se puede.
Cuando tú tienes ese role model de decir, oye, Tania Ortiz lo pudo lograr, por supuesto que yo también puedo. Jennifer Pierce pudo hacerlo, seguro que yo también puedo, ¿no? Felisa Rosa está ahí, puedo yo intentarlo también. Entonces, eso creo que es importante. Pero resumiendo, creo que son tres cosas. Hablar del tema, o sea, tenemos que ponerlo sobre la mesa para que estemos conscientes que hay que hacer un esfuerzo claro, con objetivos, con números, con resultados que tú puedas estar midiendo. En el caso de nosotros tenemos el objetivo de paridad de género para el 2030. Este año ya cumplimos el objetivo que nos habíamos puesto como organización, ya llegamos al 39% de participación de mujeres en todos los niveles de la organización y eso nos llena de orgullo. Significa que sí se puede. Entonces, para el 2030 seguro vamos a alcanzar esa paridad de género. Entonces, hablarlo y tener un objetivo claro es primordial. Segundo, abrir esos espacios, o sea, que realmente como organización ponga sobre la mesa cómo vas a incorporar a esas mujeres, cómo las vas a preparar, que tengas incluso hasta las instalaciones listas. O sea, yo me acuerdo hace años, las empresas no tenían sala de lactancia, en las áreas técnicas estaban los vestidores para los hombres, pero no había para mujeres. Entonces, tienes que tener también la infraestructura y todo listo, ¿no? Para que puedas recibir a las mujeres y que estén trabajando dentro de la organización. Y finalmente, dentro de tus procesos de recursos humanos, sí establecer mecanismos que permitan que le dé la oportunidad a esas mujeres. Entonces, la recomendación, al menos un CV de los tres que elijas al final, que sea mujer, date oportunidad o quítale los datos, o sea, si ya de verdad queremos ser mucho más ambiciosos y empezar a luchar con esas desviaciones que tenemos en el caso de la selección, quítale los datos generales al CV o pídele a tu área de recursos que te los quite y que te pase nada más la experiencia de las personas. Y ahí vas a ver que descubrirás que hay muchas mujeres con un potencial enorme y que a veces ni siquiera lo tenías en mente tomarlas en cuenta. Sí, ese punto es muy importante, ¿no? Es como, creo que en Europa, ¿no? Ya lo hacen, que piden los Sí, CVs sin género, ¿no? Es como, así es, y no debería de ser una preocupación, ¿no? O sea, no. realmente tú tienes que buscar siempre el talento. Hoy tenemos esa brecha tan enorme que tenemos que hacerlo de manera consciente para cambiar esa dinámica. Y yo siempre les digo que no es quitarle espacios a los hombres, es que podamos crear nuevos para que lleguen más mujeres a complementar y crezcamos juntos. Porque también a veces se entiende como que no le das el valor, ¿no? Al talento que pueden tener los hombres. Y no es eso, es solamente tratar de ir cerrando esa brecha que se generó durante tantos años donde no había esa oportunidad para las mujeres de participar en muchos sectores, pero particularmente en el energético. Claro, ¿no? Y estos tres puntos que dices creo que ayudan también a que las siguientes generaciones lo vean más posible dentro de todo. Claro, claro, ya no debería ser un problema en algunos años. Yo espero, no sucedió con mis hijos, pero espero que con mis nietos ya no sea un tema, ya no tengamos que hablar de esto. Esperemos, nosotros también lo esperamos. Oye, Ana, Sí, y sí, sí. pasando a otro tema, a otro buzzword un poquito, de ESG, ¿no? Que es, Sí. bueno, temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, gobernanza. Ujú. Un lado es claro que las empresas lo implementen, lo hagan dentro de ellas mismas, pero ¿cómo ves el papel de las empresas en esta promoción, no solo interna, sino externa, de prácticas sostenibles? Yo creo que es bien importante. Mira, he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa grande transnacional que está muy comprometida con estos temas y a veces cuando estás en un entorno así, sientes que todo el mundo es igual. Y la verdad es que no. O sea, he tenido la oportunidad de participar en algunas charlas, sobre todo cuando platicas con las pymes y MIPYMES. Estamos hablando que es el 74% de las empresas que hoy día generan el trabajo en México. Y tuve la oportunidad de tomar un curso de formación de consejeros en el EGADE y yo te podría decir que a lo mejor el 80% de las empresas que estaban ahí eran empresas familiares, ¿no? Que estaban apenas empezando a incorporar estos conceptos de gobernanza y que toda esta cuestión del ESG, como que algunos sí lo habían escuchado, pero como que no entendían ni por dónde empezar, ni cómo hacerlo, o para qué, o si era importante o no. Entonces, para mí fue muy revelador, ¿no? Estas dos realidades y creo que las empresas que ya hemos entendido la importancia que tienen y que a lo mejor podemos llevar un poquito más de avance o un poco más de madurez, sí tenemos este compromiso de acompañar el proceso de los otros. Creo que la mejor manera es a través de nuestra cadena de valor, ¿no? Nosotros tenemos dos grandes oportunidades de compartir estos conceptos. Uno es con nuestros clientes, ¿no? Que evidentemente a la hora de que tú empiezas a trabajar con ellos es una relación de largo plazo, ¿no? A nosotros, y yo se los decía en el área comercial a mi equipo de ventas en aquel entonces, yo no quiero vender un contrato y no volver a ver al cliente jamás. O sea, yo quiero que sea una relación de largo plazo donde
vayamos viendo juntos cómo podemos resolverle las necesidades que tiene el cliente de aquí a 20 años, ¿no? Entonces, nunca me vendas un contrato por precio nada más o por salir del paso para cumplir el objetivo, porque no es eso lo que estamos buscando. Y a la hora de generar esa relación de largo plazo, puedes compartir muchas cosas, como este tipo de proyectos, por qué es importante, por qué lo hacemos de esta manera, ¿no? ¿Por qué te va a agregar un valor adicional? Y la otra parte también súper importante es con nuestros proveedores. Y ahí yo creo que todavía tenemos un compromiso mayor, ¿no? O sea, si tú los quieres incorporar a tu cadena de valor, tienen que compartir tu forma de trabajo y tus valores y tu visión de las cosas. Entonces, nosotros hemos estado pues haciendo muchos esfuerzos durante los últimos años en explicar por qué esto es importante, en acompañarlos para entender cómo tienen que ir construyendo, ¿no? Ese proceso desde sus propias empresas y luego buscando que se alcance a lograr una certificación. Entonces ya, por ejemplo, a nuestros proveedores que les llamamos los más grandes o los mayores, ya se les está pidiendo la certificación de EcoVadis, ¿no? Justamente para que no quede en el, bueno, ya te acompañamos, ya te explicamos, ahora que venga un tercero y diga que realmente lo que estamos pensando que ocurre, está ocurriendo. Pero creo que es una obligación importante porque es parte de la sostenibilidad. Y lo comparto cuando platico de este concepto. Si tú quieres realmente permanecer en el largo plazo como empresa, no puedes nada más pensar en tener una rentabilidad, en que no te importe de dónde llegan tus materias primas, si hay mano de obra infantil en el proceso, si pues, fueron un montón de emisiones las que se generaron para traerte el panel solar y estás hablando de un proyecto limpio. Ese tipo de cosas es parte de la consistencia, de la congruencia y de la gobernanza, ¿no? Que tenemos que seguir. Entonces, hablarlo es importante y acompañar a las empresas que a lo mejor no tienen esa estructura tan grande a que puedan conocer estos conceptos y a irlo desarrollando poco a poco es relevante. Y yo siempre les digo que no lo vean como una carga extra, como un costo adicional, sino como una verdadera oportunidad. Y creo que varios se han dado cuenta de que así sucede, ¿no? Y en el programa que tenemos de desarrollo de proveedores lo han visto. Al principio dicen, no, es que piden demasiadas cosas y para qué eso, de qué va a servir. Pero ya después, con el paso de los meses, dicen, oye, sí está padre. Ahora fíjate que voy a empezar a trabajar con esta otra empresa y ya me lo pidió. Le dije, no, sí, eso ya lo sé, ya lo hago, ya lo entiendo. Entonces, vale la pena apostarle y es una verdadera oportunidad. Y para aquellos que empiecen lo antes posible, lo va a hacer mejor porque te va a representar menos costo, vas a sufrir menos en el proceso porque vas a tener un incentivo y vas a tener la manera de hacerlo con tiempo, a tener que esperar a que ya tengamos normas y regulaciones y directivas en México que te obliguen a hacerlo. Porque esto no creo que sea algo opcional. O sea, si realmente queremos mantener al mundo en las condiciones que hoy tiene o mejores, es indispensable. Entonces tenemos que verlo ya como parte de nuestro día a día. Ana, hablando de temas de transición energética, desde tu experiencia, ¿cómo ves a nuestra región en términos de desafíos y oportunidades para lograr esta transición energética? Y déjame agregar una palabra, transición energética justa. Ay, muchas gracias. Sí, me encanta que lo plasmen así porque de verdad cambia todo el concepto de forma integral, ¿no? O sea, para mí una transición energética justa tiene que ser algo enfocado a México. No puedes pensar que en México vas a implementar las mismas decisiones que en Francia, ¿no? Por más que yo trabaje en una empresa francesa y vea que hacen cosas divinas, pero la realidad de México es completamente distinta que la de Francia. Entonces, hablar de una transición energética justa es pensar cómo vas a hacer el mejor uso de tus recursos y además cómo vas a hacer para no dejar a nadie atrás en este proceso. Y entonces en México, bajo ese concepto, veo que hay hoy una extraordinaria y única oportunidad. Tenemos una administración que va a arrancar, que ha hablado de acelerar la transición energética en México, que habla del concepto de prosperidad compartida. Eso es sostenibilidad y eso incluye una transición energética justa. Y estamos, yo creo que en un momento envidiable en México, donde tenemos el acceso al gas natural más barato, abundante, de calidad desde Estados Unidos. Siempre que se habla de transición energética, algunas personas consideran que es el camino para hacer de lado completamente los hidrocarburos. Y ahí sí difiere un poco porque al final de cuentas creemos nosotros que esta transición sí es algo que se puede realizar, sí se logra con la tecnología que tenemos hoy disponible, pero tiene que haber una alianza entre el electrón y la molécula.
Y ahí un poco platico a qué me refiero con eso. El electrón, sin lugar a dudas, es la energía renovable que tenemos que hacer que cada vez sea parte más importante de nuestra matriz energética. Pero justo es eso, no hay una sola tecnología que pueda resolver el problema de eliminar las emisiones dentro de la generación de energía. Entonces hay tres conceptos importantes. Primero, eficiencia energética. Y también en México tenemos una oportunidad enorme en esta parte. Y vale la pena apostarle porque puede reducir tus costos y no hay energía más limpia que aquella que no se produce porque no se consume. Entonces, empezando por ahí, México tiene una gran oportunidad. Estábamos muy avanzados en estos temas. La CONUE ha hecho también un muy buen trabajo en platicar sobre estos temas de eficiencia energética, pero creo que vienen cambios y estaría yo casi segura que va a haber retos importantes, sobre todo para el sector industrial, en ver cómo va a trabajar este tema de eficiencia energética para que alcancemos realmente las NDCs que propusimos en la COP, ¿no? Esas contribuciones nacionalmente determinadas de las emisiones que vamos a reducir. Un factor importante, sin lugar a dudas, será lo que podamos tener de concepto de eficiencia energética. El segundo, esta molécula de la que hablábamos. Los hidrocarburos van a seguir existiendo en el transcurso de los años. Se trata de ver cómo vamos sustituyendo los más contaminantes por otros que son menos contaminantes y cómo resolvemos el tema de la captura de carbono. Entonces, hay soluciones fáciles, ¿no? Tenemos que empezar, por ejemplo, por reducir esas emisiones fugitivas de metano que tenemos a la atmósfera. El metano es casi 29 veces más dañino que el CO2 que se genera después de la combustión. Entonces, es algo que sí tenemos que cuidar y prioritariamente en el sector energético tenemos un reto importante. Hay que hacer esfuerzos muy conscientes. Hay una regulación en México muy buena, o sea, ya la sea con todo este tema del PP100 o el programa que tenemos para la reducción de estas emisiones fugitivas de metano está haciendo un verdadero esfuerzo y se pueden hacer muchas mejoras. Tenemos que ir haciendo que el gas natural sea accesible a la mayoría, es un combustible de transición, ayuda a generar la confiabilidad que se necesita en los sistemas eléctricos y ahí es donde entra la parte de los electrones, ¿no? O sea, sí tenemos que aprovechar los recursos que tenemos en México. Ya quisieran muchos otros países tener nuestra radiación solar, la potencia de viento que tenemos, la capacidad geotérmica que también hay en nuestro país, tenemos también disponible hidro, entonces tenemos que ir haciendo cada vez más verde nuestra matriz energética. Y eso es un camino, ¿no? Entonces, siendo muy conscientes y teniendo una directriz a nivel de política pública, que creo que es lo que va a ocurrir en esta nueva administración, tenemos una extraordinaria oportunidad de hacer una diferencia globalmente y ser un país que se convierta en un ejemplo de cómo liderar estos conceptos de transición energética. Excelente, me gusta mucho esa visión. Y pues como dices, ¿no? Todas estas cosas que se tienen que hacer son oportunidades y se tienen que tomar, entonces, excelente. Y bueno, Ana, para los que están comenzando su carrera, dada pues su trayectoria, tu experiencia y demás, los que están empezando su carrera en el sector energético, ¿qué consejos les darías basados en tu experiencia? Ok, yo creo que el que más me ha ayudado es tener clara una visión. Entonces, bueno, si quieres trabajar en el sector energético, ¿qué es lo que quieres hacer en ese sector energético? Y es un esfuerzo bien consciente. Yo siempre en los procesos también de mentoring que realizo y en la propia conversación, ¿no? Con los equipos, porque al final les decía que nos gusta dedicar tiempo también a ver cómo vamos a desarrollar, ¿no? A la gente que está dentro de nuestros equipos. Mi pregunta es, ¿cómo te ves en 5 años siendo feliz? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, no solamente es pensar en el nombre de un puesto o en una empresa en la que quieres trabajar, sino que realmente te levantes con ánimo de hacer las cosas y de sentir que estás aportando algo en tu día a día. Entonces, si ya tienes esa oportunidad de hacer esa reflexión y decides, bueno, sí, es el sector energético donde yo quiero ir, entonces, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Quieres estar en finanzas? ¿Quieres estar en operación y mantenimiento? ¿Quieres estar como líder de una organización? ¿Quieres estar en temas de sustentabilidad? ¿Quieres estar en energía renovable? Y ya una vez que decidas, ¿no? ¿Cuál es el camino? Entonces hay que hacer un esfuerzo consciente para saber cómo lo vas a lograr. Y ahí ya a veces puede ser muy intuitivo, ¿no? Entonces yo lo que le recomendaría es, hay un montón de herramientas hoy día. Si tu interés es entrar a trabajar a Engie, lo primero que tienes que hacer, abres tu perfil de LinkedIn, empiezas a seguir a esas empresas, entiendes qué están haciendo, conoces a las personas que están dentro de la organización y buscas un camino para poder llegar.
casi todas las empresas de energía tenemos programas en los que estamos abiertos a que entre sangre nueva y joven a las organizaciones. Entonces busquen esos programas y realmente apúntense, o sea, no tengan el miedo de que no van a cumplir porque acaban de egresar recientemente, porque no tienen experiencia. Claro que lo sabemos en las empresas, o sea, no esperamos que alguien que acaba de graduarse tenga 5 años de experiencia o que ya haya participado en proyectos a nivel internacional. Sabemos que hay sus excepciones, porque créanme que he visto CVs impresionantes, ¿no? De chavos que a lo mejor mientras están estudiando están trabajando y hacen proyectos a nivel internacional y ganan becas, etcétera, pero no es la mayoría, ¿no? Entonces, quédense tranquilos que cuando vean una descripción de puestos, y siempre es algo que también comparto porque particularmente para las mujeres esto nos genera mucho ruido mental. O sea, siempre creemos que cuando vemos una descripción de puestos hay que cumplir con el 100% de lo que dice, si no, no vale la pena anotarme. Error, pues yo siempre se los he dicho, como jefe, tú construyes una descripción de puestos que es como una lista de Santa Claus, pero estás consciente que ese ser humano no existe. O sea, no es posible que haya alguien que sepa todo. Lo que tú quieres es alguien que tenga las habilidades indispensables, las ganas de aprender y la apertura. Y lo demás se va dando poco a poco con la experiencia y con justamente estar, ¿no? Trabajando y desarrollándote en ese puesto. Entonces no tengan miedo cuando tengan su primera experiencia laboral. Nadie está esperando que si son recién graduados traigan un montón de experiencia o que sepan hacerlo todo, pero que sí tengan las ganas de aprender y tengan esa ambición y esa valentía y ese coraje de decir, va, o sea, me la voy a jugar y me voy a anotar y voy a participar en el proyecto y voy a dar lo mejor de mí. Y voy a buscar a fulana y me voy a presentar, ¿no? O voy a mandarle un mensaje y le voy a decir que cómo llego al área de recursos humanos. Entonces, no tengan miedo a intentarlo, se puede, pero lo primero y más importante es que tengan clara su visión, a dónde quieren llegar y para qué. Y con eso, lo demás se va construyendo de poco a poco. Buenísimo. Oye, Ana, yo creo que algo que es casi regla es que en términos profesionales y probablemente en muchas otras cosas más, es que en función de cómo vas creciendo, el nivel de responsabilidades pues también va aumentando, ¿no? Paralelamente. Me gustaría preguntarte, ¿cómo le haces hoy para lograr mantener un equilibrio entre tanto tu vida laboral, pero también esta vida personal y esta vida pues familiar que tienes, ¿no? Es algo que lamentablemente vas aprendiendo con el tiempo. Entonces, al principio, o sea, debo confesar que soy un poco workaholic, entonces creo que pasaba demasiadas horas en el trabajo, sobre todo cuando empiezas porque quieres dar resultados, porque además las mujeres, o sea, yo no me di cuenta que era un trauma general hasta que lo empiezas a platicar y que tomas capacitaciones de liderazgo femenino, pero siempre quieres demostrar que mereces estar ahí, ¿no? O sea, que te dieron la oportunidad y que tienes toda la capacidad y entonces estás estudiando al mismo tiempo que estás trabajando y aceptas proyectos adicionales y si te dicen, oye, ¿puedes ayudar? Y no sé qué, sí, 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 claro, yo puedo, con tal de demostrar que vale la pena y que hicieron la elección correcta contigo, ¿no? Primer comentario al margen, o sea, no tenemos que vivir con ese estrés tan grande, o sea, ese es un tema que hay que resolver como mujeres. Los hombres no se preocupan por estar demostrando todos los días que tienen la capacidad por estar ahí. Entonces tenemos que aprenderles esa parte, ¿no? Y entonces es un proceso, o sea, me ha tomado tiempo. Creo que la parte crítica es cuando te conviertes en madre, ¿no? O sea, yo me casé y me casé con un compañero de la oficina y pues era obvio porque pasaba horas adentro de la oficina. Entonces, primer cosa que aprendí después, o sea, date tiempo. Y ahora que lo veo, y es algo que admiro mucho de ustedes como jóvenes, es que le apuestan a la calidad de vida. Hoy ya los chavos te dicen, ¿a qué hora es mi hora de salida? Y tú dices, qué padre, o sea, yo debí de haber aprendido a hacer eso mucho antes, ¿no? A poner límites y a decir, me voy a las 6 y a las 6 me voy al gimnasio, o me voy a tomar el café, no sé, me voy a hacer lo que me gusta, porque también tengo que desarrollarme yo como persona, si no, no voy a estar bien. Entonces, es algo que vas madurando y vas aprendiendo con el tiempo, pero que ustedes no tienen que cometer los errores de nosotros. Entonces, amo que piensen en esa calidad de vida, que piensen en viajar, que piensen en disfrutar y que no vivan tan obsesionados con que tienen que pasar 1 millón de horas en la oficina para ser exitosos, porque además no es verdad. O sea, he trabajado en otros países como Estados Unidos, donde si te quedas después de las 5, o sea, el primer día no te dicen nada, el segundo se acerca tu jefe a preguntarte si no tienes la capacidad para resolver lo que te asignó o si es demasiado y necesitas ayuda.
y entonces aprendes a que te tienes que ir temprano, ¿no? Y eso te da también la oportunidad de vivirlo diferente. Y a mí también esa experiencia en Estados Unidos me ayudó mucho a mejorar mi calidad de vida. Pero cuando me convertí en madre, ahí sí ya fue determinante, porque me di cuenta que me necesitaban. O sea, ya no es que quisiera yo salir temprano, es que tenía una persona por quien salir temprano y a quien dedicarle tiempo y por quien estar pendiente y por quien pedir mis vacaciones. Entonces, la cuestión es aprender a cómo puedes balancear esas dos cosas. Y hoy día, ¿cómo se refleja eso? Pues me despierto bien tempranito porque no soy una persona que le gustaba hacer ejercicio, pero que mis hijos y mi familia me han enseñado a que vale la pena tener buena calidad de vida y que conforme vas creciendo, tener buena salud es importante si quieres tener una vejez decente. Entonces, me levanto temprano para hacer ejercicio, desayuno con mis hijos, los llevo a la escuela porque son los momentos, digamos, de calidad donde podemos platicar, donde podemos saber cómo le va a ir en el día, qué examen tiene, qué es lo que le pasó el día anterior. A lo mejor no lo voy a lograr llegar a comer con ellos, pero después sí voy a tomar ese espacio para mí, ya sea para leer un libro, para hacer algo que me guste. A mí me encanta bailar, entonces cuando puedo bailo, cuando puedo ir a tomar una clase de baile la tomo, o sea, me encanta. Me gusta también leer, me gusta correr, entonces son cosas que disfruto y que también digo, me voy a dar ese tiempecito o sentarte a ver la tele, ¿no? Desconectarte y decir ya se acabó la oficina y ahora sí me voy a tomar estos minutos para mí y también para estar con tu pareja y para estar con tu perrito, con tu gato. O sea, yo tengo dos perros y un gatito y también me encantan, me relajan mucho, entonces estar tiempo con ellos también me ayuda. Y tratar de ser lo más eficiente durante el día. O sea, yo sé que cuando llego a la oficina tengo que terminar A, B y C y voy a organizarme para lograrlo. Y a veces no es tan fácil porque pues, llega la gente y te pregunta cosas, te piden entrar a una reunión urgente, el evento donde pensaste que ibas a salir temprano se alargó, pero mientras termine yo esas tres cosas, a lo mejor descanso un rato en la tarde y en la noche le sigo otro poquito y ya me quedo tranquila de que eso está cubierto y siempre como que tener la planeación del día siguiente para que te ayude a saber para dónde enfocan las energías. Y eso no digo que sea la solución, pero me ha ayudado un poco a tener un mejor balance de vida-trabajo y poder disfrutar a mis hijos que como les digo, o sea, ya queda poco tiempo porque al ratito ya van a emprender el vuelo, entonces es el momento de aprovecharlos. Claro, totalmente. No, es muy importante justo que personas como tú, que ya tienen una trayectoria tan exitosa, hablen de esto, ¿no? Creo que muchas veces como jóvenes, como profesionales jóvenes, lo que sea, pues justo creemos que tenemos que estar ahí macheteando 16 horas al día, ¿no? Entonces, pues gracias por compartir eso. Y esta es la primera sección de la entrevista y ahora pasamos a la segunda, que empieza con una pregunta que te deja el entrevistado anterior. Todos los entrevistados dejan una pregunta para el que sigue sin saber quién es. Entonces, la pregunta que te dejaron es, ¿en qué te comprometes para que la igualdad de género en el sector ocurra? Me comprometo a alcanzar esa paridad de género dentro de Engie. O sea, estoy segura de que si una empresa logra demostrar que se puede, las demás van a apostarle a dedicar tiempo y recursos viendo los beneficios que se puede llevar. Y ese es mi compromiso. Claro que sí, perfecto. ¿Y qué pregunta quieres dejar tú, Ana? ¿A quién sigue sin saber quién es? Ok. Bueno, ya platicamos sobre este concepto de sostenibilidad y me gustaría un poco hacerlo sobre ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el trabajo que realiza para apoyar este tema de la sostenibilidad dentro de su actividad? Buenísimo. Oye, Ana, y hablando de la parte de los libros, digo, ya nos platicaste que también te gusta leer. ¿Algún libro que nos recomiendes para todos nuestros podescuchas? No necesariamente tiene que ser un libro de energía, digo, si lo es, está bien también, algo que creas que puede ser bueno. Hay uno que me gusta mucho que se llama Gobernanza Inteligente para el siglo XXI. Creo que te da una idea muy padre de cómo está funcionando la dinámica a nivel global y es como muy revelador en muchas cosas interesantes, pero también han surgido muchos libros de energía que están muy padres. Entonces, hace poco estuve en Puebla, donde el subsecretario de la Agencia de Energía estaba presentando su libro justamente sobre el tema de energía, que también es como una guía para quien quiera entender la parte de electricidad, está padrísimo, es una guía muy padre. Santiago Barcón acaba de sacar otro, ¿no? Creo que son los 10 pasos para ser ingeniero o algo así, entonces quienes están estudiando ingeniería también puede ser una buena recomendación.
Creo que hay ahorita muchos libros que están surgiendo de personas del sector, que está muy padre apostarle. Hay uno también de energía para el 2050, donde hubo la colaboración de varias personas del sector, entre ellos Yolanda Villegas, que también me hizo favor de invitarme, la estuve acompañando por ahí, que también está muy padre, trae un montón de temas diversos, la perspectiva de distintos autores sobre varios conceptos de energía. Entonces, creo que todos están muy, muy padres. Buenísimo, los apuntamos aquí los dejamos en las notas para que lo puedan checar los podescuchas. Muy Y bien. una de las últimas preguntas es, ¿qué tema tiene tu atención ahorita? ¿En qué tema estás así como, no digamos obsesiva, pero que leas acerca de eso, que realmente quieras aprender más y demás? Pues mira, acabo de tomar la responsabilidad del medio ambiente. O sea, llevaba la responsabilidad de sustentabilidad, pero el área de medio ambiente estaba en otra área. Entonces, me he vuelto un poco obsesiva en tratar de entender todo eso, porque además estamos ahorita implementando la nueva directiva del CSRD y hay un montón de indicadores que se tienen que llenar desde la parte no financiera que son súper importantes. Y hay algo que a mí me genera un trauma personal, o sea, siento que no puedo supervisar o no puedo validar la información si no entiendo y no entiendo un poco las tripas, ¿no? De cómo salen esos números, etcétera. Entonces, para mí ha sido un reto ahorita tratar de entender de manera más profunda todos los temas y los retos que hay en la parte medioambiental. Desde lo que implica, ¿no? El que tú puedas solicitar un estudio de impacto ambiental, después todas las condicionantes con las que tienes que cumplir, cómo estás dando seguimiento a todas esas obligaciones que tenemos, cómo estamos impactando en el tema de biodiversidad. Es algo que me gusta mucho y que creo que tenemos un reto por ahí importante. Voy a tener la oportunidad de participar en la COP16 ahora en Colombia sobre estos temas de biodiversidad. Entonces, me encanta la idea, pero también sé que tengo que prepararme para no poder llegar así como que en vacío, ¿no? A ver qué aprendo ahí en el proceso. Todo el tema de naturaleza, todos los procesos de adaptación. Hemos estado haciendo también un esfuerzo muy consciente en entender los riesgos para nuestros activos derivados del cambio climático. Hay un montón de cosas que aprender. Entonces, pareciera como que quisiera estudiar ahorita ingeniería ambiental. A lo mejor ya es un poco tarde, pero son conceptos bien padres. Lo bueno es que tengo un equipo impresionante con un conocimiento y un dominio buenísimo de todos los temas y que, bueno, al final mi labor es acompañarlos, pero es súper apasionante. Entonces, ahorita es algo que ocupa mi cabeza en una muy buena parte. Buenísimo, Ana. Oye, y pues bueno, ¿alguna persona que nos recomiendes para entrevistar en este podcast? ¿A quién crees que deberíamos invitar? Híjole, me vienen a la mente un montón de personas, pero pensando en mujeres que están en el sector, o sea, Yolanda Villegas me parece que es una persona a la que vale la pena tener contacto con ella, porque además está metida en temas súper importantes como el concepto del estrés hídrico. Creo que es una de las pocas expertas que tenemos sobre temas de agua en México. Entonces, escucharla creo que es de muchísimo valor. Hay otras mujeres como Casiopea Ramírez, que conoce mucho también sobre el sector energético, que hoy lidera Voz Experta, que es un grupo del que me siento muy orgullosa también de pertenecer, y que hay mujeres dentro del sector energético súper valiosas. Entonces, hay varias que pudiera recomendar, pero les dejo esas dos sobre la mesa y ya si quieren, con todo gusto, por ahí les comparto los contactos para que puedan platicar con ellas. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Y bueno, pues ya para ir cerrando, no sé si haya algún tema que se nos haya olvidado tocar, algo con lo que a ti te gustaría cerrar, que aunque nos haya olvidado preguntar. Muchísimas gracias. No, creo que ha sido una entrevista súper completa. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio y de verdad por hablar de temas que son relevantes, el que hayamos dedicado tiempo a hablar de la sostenibilidad, del papel de las mujeres, de cómo los jóvenes van a aportar en estos temas. De verdad lo valoro muchísimo. Mil gracias a ustedes por su tiempo y por hacerme sentir tan cómoda. La verdad que muy contenta de haber platicado con ustedes y de tener este tiempo juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana. Muchísimas gracias a nuestros podescuchas y nos vemos en la que sigue.